La diplomacia secreta ha muerto y las líneas rojas han sido borradas con fuego. El mundo se pregunta si estamos ante el fin de una era en el Caribe. Soy Marcos Valente, comencemos. Mientras el mundo celebraba la Navidad, el cielo de Maracaibo se iluminaba con algo más que fuegos artificiales. Donald Trump ha confirmado lo que era un secreto a voces. La CIA ha ejecutado el primer bombardeo terrestre directo contra la dictadura venezolana. Galpones de una supuesta petrolera, que en realidad servían de santuario para el narcotráfico, han sido reducidos a cenizas. Este no es un ejercicio, es el inicio de la escalada final. Pero el verdadero estruendo ocurrió en una línea telefónica. Se han filtrado los detalles de una tensa y fallida llamada entre Trump, Marco Rubio y Nicolás Maduro. Trump ofreció la paz, una amnistía total a cambio de la entrega inmediata del poder al presidente legítimo, Edmundo González. ¿La respuesta del dictador? Un chantaje que desafía toda lógica. Maduro exige impunidad para él y su círculo de hierro, se niega al exilio y propone un heredero, su vicepresidenta Delcy Rodríguez. Una jugada desesperada para perpetuarse en el poder mientras mantiene como rehén a la familia del presidente electo, condenando al yerno de González a 30 años de prisión. ¿Es este el preámbulo de una intervención militar a gran escala o la última jugada de ajedrez de un régimen que cree que aún puede negociar con el verdugo? Hoy, en este debate, diseccionamos el destino de una nación y el precio de la libertad. Para este análisis de alto calibre, presento a mis invitados. A mi derecha, el coronel Leonardo Arizmendi, analista de inteligencia. Su defensa se basa en la estrategia de la fuerza de Sun Tzu. Leo sostiene que el bombardeo de la CIA es el único lenguaje que la tiranía entiende. A mi izquierda, Rafael Santoro, consultor político internacional. Rafa analiza este tablero bajo el realismo crudo de Nicolás Maquiavelo, argumentando que la supervivencia del dictador es una ciencia que Washington aún no domina. Bienvenidos al debate que define el 2026. Leo, comienzo contigo. Sun Tzu enseñaba en el arte de la guerra que a un enemigo rodeado hay que dejarle siempre una vía de escape, para evitar que luche con la ferocidad del que no tiene nada que perder. Trump parece estar siguiendo este manual al pie de la letra con su oferta de amnistía. ¿Estamos ante una muestra de prudencia estratégica para lograr una transición sin sangre? ¿O es en realidad una señal de debilidad que sugiere que Estados Unidos teme el costo político y militar de una intervención total? Adelante, coronel. Gracias, Marcos. Mira, para entender a Trump hay que entender a Sun Tzu. La amnistía no es un regalo, es una herramienta de asedio psicológico. Al ofrecer esa vía de escape, Trump le está quitando a la cúpula militar venezolana la excusa para morir matando. Sin embargo, hay un detalle que muchos pasan por alto. La vía de escape solo funciona si el enemigo siente que el muro detrás de él es infranqueable. Y el bombardeo de la CIA en el puerto de Maracaibo el pasado 25 de diciembre contra galpones del narcotráfico es ese muro. No es temor al costo de entrada, es eficiencia. Trump le está diciendo a Maduro: aquí tienes la puerta de oro para salir, porque si me obligas a entrar, no quedará nada que negociar. No es miedo, Marcos, es el preámbulo de una ejecución estratégica. Rafa, veo que mueves la cabeza. Bajo la óptica de Maquiavelo, ¿ves esa amnistía de la misma forma o crees que Maduro ha olido una falta de voluntad real en Washington? Saludos, Marcos, un gusto estar aquí. Bueno, con todo respeto al coronel, Sun Tzu escribía para guerras de honor. Maquiavelo escribía para la supervivencia del poder puro. Maduro no ve una puerta de oro, ve un anzuelo. Sabe que si acepta irse al exilio, pierde su única moneda de cambio, el territorio. Por eso su contraoferta es tan brillante como siniestra. Dice que entrega el poder, pero a Delcy Rodríguez. Dice que hay elecciones, pero en un año. Y exige quedarse en Venezuela sin causas judiciales. Maduro ha interpretado la amnistía de Trump como una necesidad de Washington de evitar el conflicto a toda costa antes de las elecciones. Para un maquiavélico, cuando el enemigo te ofrece la paz tan rápido, es porque tiene prisa. Y la prisa en política es debilidad. Es fascinante el terreno donde nos han colocado. Por un lado,
El coronel Arizmendi nos habla de la amnistía como un arma de asedio, no un regalo, sino una forma de vaciar de lealtades el entorno de Maduro antes del golpe final. Por el otro, Rafa Santoro nos advierte que para un animal político como Maduro, cualquier oferta de paz sin una pistola en la sien es leída como una debilidad que puede explotar. Marcos, la prisa es relativa. El ataque a Maracaibo no fue una casualidad navideña, fue una operación quirúrgica de la CIA para destruir galpones de droga que fingían ser instalaciones petroleras. Eso es Sun Tzu puro, golpear el flujo de caja del enemigo. Maduro no puede explotar la amnistía si cada semana pierde un puerto o un almacén. La amnistía es el último salvavidas antes de que el agua le llegue al cuello. No es debilidad, Rafa, es evitar que el colapso de la dictadura sea un caos incontrolable. Pero es que ese es el error, Leo. Estás asumiendo que Maduro razona como un general de academia. Maduro razona como un sobreviviente. Él sabe que Trump y Rubio no aceptaron su contraoferta de dejar a Delcy Rodríguez. Él sabe que si no hay acuerdo, Estados Unidos amenaza con entrar y capturarlo. Entonces, ¿qué hace? Aplica Maquiavelo. Utiliza la violencia para demostrar que aún tiene el control. Por eso condenan a 30 años al yerno de Edmundo González justo ahora. Este es el mensaje de Maduro a la puerta de oro de Trump. Si intentas entrar por mí, yo destruyo lo que más quieres. La amnistía, Marcos, es papel mojado, mientras el dictador sienta que tiene rehenes con los que negociar. Y ahí es donde la teoría de Rafa cobra una oscuridad real. Estamos hablando de Rafael Tudares, detenido desde enero y sentenciado hoy a 30 años por traición a la patria. Es una pieza de ajedrez humana. Leo, ¿puede una estrategia basada en Sun Tzu sobrevivir a un enemigo que usa el secuestro de familiares como escudo político? ¿No obliga esto a Trump a abandonar la amnistía y pasar directamente a la captura, como el mismo Trump le advirtió a Maduro en esa llamada? Lo obliga a ser más letal, no menos estratégico. El bombardeo fue el primer paso. Si Maduro usa rehenes, Trump cerrará el cerco naval que ya ha reducido el tráfico de drogas en un 97%. El asfixia económico de Hobbes ya está aquí. Bajemos esto a la tierra. Leo, tú hablas de eficiencia militar, pero mientras la CIA bombardea galpones en Maracaibo, hay familias venezolanas que no saben si sus hijos regresarán a casa porque el régimen los está usando como moneda de cambio. Rafa dice que Trump tiene prisa. Yo les pregunto, ¿no es esta amnistía simplemente una forma de que Trump se lave las manos si mañana tiene que ordenar una invasión y el país termina en llamas? Él dirá, yo les di la oportunidad de salir. ¿Es una oferta real o es una coartada política? No es una coartada, Marcos, es un ultimátum disfrazado de cortesía. Si Trump quisiera lavarse las manos, no tendría a la flota más grande de la historia rodeando el Caribe, ni habría ordenado un ataque directo el 25 de diciembre. Lo que pasa es que Maduro cree que todavía está en los tiempos de Obama o de las negociaciones eternas en Noruega. Pero este Trump no viene a negociar cuotas de poder, viene a cobrar una recompensa de $50 millones. Si Maduro no camina por esa puerta de oro, lo van a sacar en una bolsa o encadenado. Así de simple. Por favor, Leo. Sacarlo en una bolsa suena muy bien para un guión de película, pero la realidad es que Maduro tiene el control del territorio y tiene rehenes. Acaban de condenar a 30 años a Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González. ¿Tú crees que a Maduro le importa que le bombardeen un galpón de droga en Maracaibo si tiene la capacidad de destrozar moralmente al presidente electo? Maduro no tiene miedo de la flota de Trump, porque sabe que Estados Unidos no quiere otra guerra de 10 años en el patio de su casa. La amnistía es la prueba de que Trump prefiere que Maduro se mude a un rancho en Cuba antes que mandar a los marines a morir en las calles de Caracas. Es que ahí te equivocas, Rafa. No se necesitan 100,000 soldados para sacar a una cúpula que ya no confía ni en su propia sombra. El bloqueo naval ya les cortó el 97% del flujo de dinero. El ataque de la CIA demostró que no hay rincón en Venezuela donde se puedan esconder. Maduro no está negociando desde una posición de fuerza. Está tratando de vender un edificio que ya se está incendiando. Pero el edificio tiene gente adentro, y esa es la ficha que Maduro juega. Él le dice a Trump, ¿quieres entrar? Adelante, pero vas a entrar a un cementerio. Por eso pide quedarse en Venezuela y dejar a Delcy. No es que sea tonto, es que sabe que Trump odia los conflictos largos y costosos.
Maduro está apostando a que el cansancio de Washington llegue antes que los misiles. Escuchen esto, porque aquí está el núcleo del problema. Rafa dice que Maduro apuesta al cansancio y Leo dice que el cerco ya es total. Pero mientras ellos debaten, la realidad es que Trump ya ordenó el bloqueo completo de petroleros. La economía del régimen está en muerte cerebral. Leo, si el cerco es tan efectivo como dices, ¿por qué Maduro se atreve a sentenciar a 30 años a un inocente como Tudares? ¿No es eso un desafío directo que ridiculiza la oferta de amnistía? Es un acto de desesperación, Marcos. Cuando un animal está acorralado, muerde lo primero que tiene cerca. Maduro sabe que la llamada con Rubio fue el último aviso. La sentencia de Tudares es su manera de decir, si me hundo, me llevo a todos. Pero eso solo acelera la decisión de Washington. Trump no va a permitir que un dictador lo chantajee con la familia de su aliado principal. Veremos quién se cansa primero, Marcos, porque hasta ahora los que están en la cárcel son los inocentes y los que están en el palacio son los mismos de siempre, amnistía o no amnistía. La tensión en esta mesa refleja la tensión en las costas de Venezuela. El tiempo de las palabras parece estarse agotando. La propuesta de Maduro en esa llamada con Trump y Rubio no es solo un desplante diplomático, es una trampa de supervivencia. Al poner el nombre de Delcy Rodríguez sobre la mesa como sucesora, el dictador intenta vender una rendición que en realidad es un enroque. Él se queda en el país, ella toma el mando, y el sistema narcomilitar permanece intacto bajo la promesa de unas elecciones en un año. Rafa, Maquiavelo sostenía que un líder inteligente debe cambiar de apariencia para conservar la esencia del Estado. Maduro dice, me voy pero se queda Delcy. ¿Es esta la jugada maestra para que los generales sigan durmiendo tranquilos, sabiendo que su jefa sigue siendo parte del mismo círculo de negocios y protección? ¿Esto no se describe como siniestro y tramposo? Marcos, es que no hay otra forma de leerlo desde el realismo. Maduro sabe que el poder en Venezuela es una estructura piramidal. Si él entrega el mando a Edmundo González, la pirámide se derrumba y todos los que están debajo terminan en una cárcel en Florida. Propone a Delcy porque ella es la garantía de que la maquinaria no va a perseguir a sus propios creadores. Es el cambio de piel maquiavélico. No busca democracia, busca continuidad administrativa. Le está ofreciendo a Trump una salida decorosa, la foto de Maduro fuera de Miraflores, a cambio de que la estructura criminal siga operando un año más para limpiar sus huellas. Pero eso es un insulto a la inteligencia de la Casa Blanca, Rafa. Marcos, desde la perspectiva de la seguridad hemisférica, aceptar a Delcy Rodríguez es aceptar que el cáncer siga haciendo metástasis. Trump ya confirmó que el ataque de la CIA en Maracaibo destruyó centros logísticos del narcotráfico que fingían ser empresas petroleras. ¿Tú crees que van a detener los bombardeos para dejar a la vicepresidenta de ese mismo sistema a cargo? Delcy es el sistema. No hay transición si los que cargan los barcos con droga, que Trump dice haber reducido en un 97%, siguen teniendo las llaves de los ministerios. Refuercen esto. Maduro no solo propone a Delcy, sino que exige que se eliminen las recompensas judiciales sobre él, Diosdado Cabello y Padrino López. Leo, ¿puede un estratega como Trump, que ha basado su campaña en la ley y el orden, borrar de un plumazo las fichas de captura de los hombres más buscados del hemisferio solo para que Maduro se mude a un rancho en el interior del país? Imposible. Si Trump hace eso, destruye la credibilidad de la justicia estadounidense. Las recompensas no son sugerencias, son incentivos para la fractura interna. Lo que Maduro busca es que Trump desmonte el cerco judicial para que sus generales se sientan seguros de nuevo. Pero la respuesta de Marco Rubio fue clara. Si no hay salida real, habrá captura. En términos tácticos, proponer a Delcy mientras condenas a 30 años al yerno de Edmundo González no es negociar, es tomar rehenes para pedir un rescate. Es un rescate, sí, pero es un rescate que evita una guerra civil. Maquiavelo diría que si el costo de aniquilar al enemigo es demasiado alto para el príncipe, es mejor buscar un acuerdo que neutralice el peligro. Maduro está apostando a que Trump, al final del día, sea un hombre de negocios y acepte a Delcy como un gerente interino, para no tener que enviar a la Marina a tomar Caracas. Pero el negocio de Trump es ganar, Rafa.
y aceptar a Delcy Rodríguez suena mucho a derrota diplomática. Rafa, deja de lado la teoría del gerente interino. Hablemos de la realidad que se ha puesto sobre la mesa. Maduro propone a Delcy Rodríguez, pero al mismo tiempo condena a 30 años de prisión a Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González, en un juicio exprés de 48 horas sin derecho a la defensa. ¿Cómo puedes defender que esto es una transición controlada cuando el dictador está usando la vida de un civil inocente para chantajear al presidente electo? Eso no es política, es el comportamiento de un cartel de secuestradores. Marcos, precisamente por eso es una jugada de supervivencia. Maduro sabe que su cabeza vale $15 millones y que Trump no tiene paciencia. La condena a Tudares es su seguro de vida. Es el mensaje de que si Washington intenta una extracción, el costo en vidas de los allegados a González será total. Propone a Delcy porque ella es la única que puede firmar el indulto de Tudares y de los 1,000 presos políticos sin que los militares sientan que han sido traicionados. Es un intercambio de rehenes por impunidad. Es sucio, sí, pero es lo único que mantiene a Maduro lejos de una celda en Florida en este momento. Es que no hay intercambio posible con quien no cumple su palabra, Rafa. Trump y Rubio colgaron ese teléfono porque entendieron que Maduro no estaba negociando, estaba ganando tiempo para ver si el bloqueo naval cedía. El ataque de la CIA en Maracaibo el 25 de diciembre fue la respuesta al secuestro de Tudares. No fue solo por la droga. Fue para demostrarle a los generales que Delcy Rodríguez no podrá protegerlos cuando los drones estén sobre Miraflores. Si permitimos que el heredero de un narcoestado tome el poder por un año, como pide Maduro, lo que estamos haciendo es financiar 12 meses más de tortura y envío de fentanilo a nuestras calles. Leo, tú dices que el bombardeo fue la respuesta, pero mientras discutimos esto, el tráfico marítimo de drogas ha caído un 97% bajo el bloqueo de Trump. ¿No crees que Maduro, al verse asfixiado económicamente, está usando a Tudares como su última bala de plata para forzar a Trump a que le quite las recompensas a él, a Diosdado y a Padrino López? Porque esa es la condición final. Impunidad total y quedarse viviendo en Venezuela. Esa bala de plata le va a explotar en la cara. Trump ya le advirtió: si no te vas, te vamos a capturar. No hay amnistía para quienes usan el sistema judicial como un garrote de terror. El tiempo de Delcy Rodríguez nació muerto porque Marco Rubio sabe que ella es igual de siniestra y tramposa que el hombre que la puso ahí. Pues mientras sigan debatiendo, Tudares sigue en una celda y Maduro sigue en el Palacio de Miraflores. Trump quiere una victoria rápida, y una invasión militar no es rápida ni barata. Si no aceptan a Delcy, prepárense para ver a más familiares de opositores condenados a 30 años. Ese es el punto de quiebre, el chantaje contra la familia versus la fuerza militar de la primera potencia del mundo. Para cerrar este punto sobre la sucesión, quiero ponerlos en un aprieto. Se ha filtrado que Trump, en esa llamada, no solo rechazó a Delcy Rodríguez, sino que le advirtió a Maduro que el tiempo de los juegos se acabó. Si mañana Maduro aceptara irse, pero exigiera que Delcy se quede solo un mes para organizar la salida, ¿debería Trump aceptar esa concesión para evitar un baño de sangre? ¿O es precisamente ese mes de gracia lo que un dictador necesita para destruir las pruebas de los crímenes que la CIA ya está bombardeando en Maracaibo? Leo, tú primero. Marcos, un mes en manos de una estructura criminal es una eternidad. En 30 días pueden limpiar cuentas, desaparecer testigos y terminar de asfixiar a los presos políticos. Si Trump acepta un solo día de Delcy Rodríguez, está validando la herencia del narcoestado. La salida debe ser total, inmediata y sin condiciones. No se negocia con quien tiene un arma apuntando a la cabeza de un inocente como Rafael Tudares. Difiero totalmente. La política no es un interruptor de luz que apagas y ya. Si no permites una transición mínima, lo que generas es un vacío de poder que los generales van a llenar con plomo para protegerse a sí mismos. Ese mes de gracia es el precio de que Maduro no ordene ejecutar a los rehenes que tiene en Caracas. A veces, para salvar la vida de los inocentes, hay que estrechar la mano del diablo un rato más. Es el realismo puro. Prefiero a Delcy un mes que una guerra de 10 años. El problema, Rafa, es que el diablo siempre pide más tiempo del que prometió. Y mientras ustedes debaten sobre días y meses, hay un hombre que ya ha sido sentenciado a pasar 30 años en una celda por el simple hecho de ser familia del presidente electo. Pasemos a la realidad más cruda de este tablero.
Mientras discutimos estrategias en despachos con aire acondicionado, Rafael Tudares, el yerno del presidente electo Edmundo González, acaba de ser condenado a 30 años de prisión por el cargo de traición a la patria. Fue detenido en enero de 2025 mientras llevaba a sus hijos al colegio. Leo Hannah Arendt sostenía que la violencia no es una manifestación de poder, sino el síntoma de su ausencia, que la violencia aparece donde el poder está en peligro. ¿Es esta condena draconiana una muestra de que el régimen todavía tiene el control total, o es, como sugiere Arendt, el último recurso de una dictadura que ya no tiene legitimidad y solo puede sostenerse mediante el terror puro? Es exactamente eso, Marcos. Impotencia disfrazada de brutalidad. Cuando un régimen tiene que secuestrar al yerno de su oponente y condenarlo a la pena máxima sin juicio real, está admitiendo ante el mundo que ya no puede convencer, solo puede aterrar. Desde el punto de vista de la inteligencia, esto es una maniobra de distracción. Maduro sabe que sus instalaciones en Maracaibo están siendo pulverizadas por la CIA y que su flujo de caja criminal está herido. Al golpear a la familia de Edmundo González, busca desesperadamente un equilibrio que ya no tiene. No es poder, Marcos, es el espasmo violento de alguien que sabe que el cerco naval de Trump le ha quitado el oxígeno. Difiero, Leo. Arendt era una filósofa, pero Maduro es un sobreviviente pragmático. En el mundo real, si tú tienes la llave de la celda de un hombre inocente, tienes poder de negociación. Marcos, la condena a Tudares no es un síntoma de debilidad, es una moneda de cambio. Maduro está usando a Tudares para forzar a Edmundo González a aceptar esa transición con Delcy Rodríguez que discutimos antes. Es un mensaje directo a Palm Beach. Si ustedes escalan con bombas en Maracaibo, yo escalo con sentencias en Caracas. Para un maquiavélico, la crueldad bien usada es una herramienta política legítima para asegurar la permanencia. No es debilidad, es una extorsión de alto nivel. Pero Rafa, hay un límite. ¿Qué espera Trump para intervenir definitivamente ante tal crueldad? Leo, si la diplomacia de la Puerta de Oro y la amnistía que discutimos en el bloque anterior no han detenido este ataque a la familia del presidente electo, ¿ha pasado ya el tiempo de las teorías? ¿No convierte esta condena a Tudares el conflicto en algo personal para la administración Trump, invalidando cualquier posibilidad de diálogo? Totalmente. No se puede negociar una amnistía con quien sigue llenando las cárceles de rehenes políticos. La respuesta a los 30 años de Tudares no vendrá de una mesa de diálogo, vendrá del Comando Sur. Trump ya le advirtió a Maduro en esa llamada. Si no te vas, tarde o temprano Estados Unidos va a entrar y te va a capturar. El terror judicial de Maduro no ha detenido los bombardeos. Al contrario, los ha justificado moralmente ante la comunidad internacional. El riesgo, Marcos, es que si Trump decide que el tiempo de la diplomacia pasó, la primera víctima no será Maduro en su búnker, sino los rehenes que hoy están bajo su custodia. La violencia de la que habla Arendt puede ser el fin de un régimen, pero también puede ser el fin de una nación, si no se maneja con el realismo que el momento exige. El costo humano del ajedrez político. Por un lado, la justicia que exige fuerza, por el otro, la prudencia que teme por los inocentes. Detengámonos en los detalles que hacen de esto un caso sin precedentes. Rafael Tudares no fue condenado en un juicio público. Fue una sentencia clandestina dictada un lunes por la noche en un tribunal oculto, después de casi un año de lo que los organismos internacionales ya califican como desaparición forzada. Ni siquiera sus abogados saben a ciencia cierta en qué cárcel está. Si en el Rodeo 1 o en un búnker del SEBIN. Rafa, tú hablas de realismo político, pero ¿cómo puede Trump sentarse a negociar una amnistía cuando el hombre al que quiere entregarle el poder, Edmundo González, tiene a su yerno como rehén bajo una condena de 30 años sin derecho a la defensa? ¿No es esto, más que una negociación, una rendición humillante que Trump, por puro ego y reputación, jamás aceptará? Marcos, es que estás viendo el tablero con ojos de justicia, y aquí hablamos de ojos de supervivencia. Para Maduro, Tudares no es una persona, es un seguro contra la extradición. La sentencia clandestina es un mensaje de doble llave. Maduro le dice a Edmundo que si quiere ver a su yerno vivo, debe quedarse en España y bajar el tono en Washington. Pero el mensaje para Trump es aún más cínico. Si tú aumentas la recompensa por mi cabeza a $25 millones, yo aumento el precio de mis rehenes.
El realismo nos dice que mientras haya rehenes de este calibre, cualquier incursión militar de Estados Unidos se convierte en una misión de rescate fallida antes de empezar. Maduro está apostando a que el costo emocional para la oposición sea más alto que el costo militar para Trump. Leo Arizmendi. Eso es caer en la trampa del terrorista, Rafa. Precisamente porque es una condena clandestina y una desaparición forzada. El estatus de Maduro ha cambiado de dictador político a objetivo criminal de alta prioridad. Trump ya no está mirando a Tudares como un problema diplomático. Lo está mirando como la justificación perfecta para el uso de la fuerza letal. El bombardeo de la CIA en Maracaibo el 25 de diciembre fue la respuesta directa a la confirmación de esa sentencia. Trump le está diciendo a Maduro: tú golpeas a la familia de mi aliado, yo pulverizo tu estructura financiera. El cerco naval ya ha cortado el 97% del tráfico de drogas. Sin dinero y con bombas cayendo sobre sus galpones, Maduro está tratando de usar a Tudares para comprar tiempo. Pero el tiempo de los juegos, como dijo Marco Rubio, se acabó. Es un punto de no retorno. Estamos viendo un patrón. El régimen utiliza sentencias draconianas, como la que también dictaron a una médica por un mensaje de WhatsApp, para aterrorizar a la base social, mientras guarda las piezas grandes, como Tudares para la mesa de póker con la Casa Blanca. Leo. Si la inteligencia confirma que Tudares está en el rodeo 1, pero el régimen lo niega para mantener la incertidumbre, ¿no obliga esto a los servicios especiales de Estados Unidos a considerar una operación de extracción similar a las que hemos visto en Oriente Medio? Las opciones están sobre la mesa. No por nada Trump ha movido portaaviones y destructores al Caribe. Cuando un Estado se comporta como un cartel de secuestradores, pierde su inmunidad soberana. La condena de 30 años a un civil inocente es el clavo final en el ataúd de la amnistía. Trump sabe que si cede ahora, cada aliado de Estados Unidos en el mundo será un blanco potencial de secuestro. Aquí ya no se debate si Maduro se queda o se va. Se debate cómo y cuándo será la captura. Cuidado, Leo. Una operación de extracción en una zona urbana densa como Caracas puede terminar en una masacre. Maduro sabe que Trump odia mancharse las manos de sangre con guerras largas. Por eso, insiste en Delcy. Es su última oferta. Te devuelvo a los rehenes y me quito de en medio, pero dejo a mi gente cuidando el fuerte. Si Trump rechaza eso por orgullo, el destino de Tudares y de miles de venezolanos será la oscuridad eterna de las cárceles del régimen. Llevemos esto a una perspectiva histórica para entender la gravedad de lo que está pasando con Rafael Tudares. Lo que Maduro está haciendo no es nuevo, pero sí es un indicador terminal. Leo, miremos el caso de Manuel Antonio Noriega en Panamá, 1989. Noriega, al verse acorralado por las acusaciones de narcotráfico de Estados Unidos, muy similares a las de Maduro hoy, empezó a detener a ciudadanos estadounidenses y a hostigar a las familias de los opositores para forzar una negociación. ¿Cuál fue el resultado? No detuvo la invasión, al contrario, la aceleró porque Washington entendió que no estaba ante un líder político, sino ante un criminal con rehenes. ¿Ves el mismo patrón en la condena de 30 años al yerno de Edmundo González? Es un calco, Marcos. Pero hay una diferencia técnica. Noriega no tenía satélites vigilando cada rincón del país, ni drones que pueden entrar por una ventana. Cuando Noriega intentó usar la violencia contra el entorno de sus enemigos, Estados Unidos, lanzó la operación Just Cause, causa justa. La lección histórica aquí es que la violencia contra civiles inocentes invalida la soberanía. En el momento en que Maduro condena a Tudares clandestinamente, está dándole a Trump el argumento moral que necesita para convencer al Congreso y al mundo de que esto ya no es un problema electoral, sino una crisis de derechos humanos que requiere una extracción quirúrgica. El caso de estudio es claro. Cuando el dictador empieza a secuestrar familias, es porque ya perdió el control de sus generales y necesita un escudo humano. Espera, Leo. Hay otro caso de estudio que Marcos no mencionó y que es el que Maduro tiene en su mesita de noche. Nicolae Ceausescu en Rumanía. Ceausescu también creía que con su policía secreta, la Securitate y el uso del terror contra las familias de los disidentes mantendría el orden. El problema de la teoría de la debilidad de Arendt es que aunque sea debilidad, la violencia funciona en el corto plazo. Maduro no busca que lo quieran. Busca que le tengan miedo para que nadie se atreva a cruzar la línea. La condena de Tudares es pedagógica. Le dice a cada militar y a cada opositor que nadie es intocable.
Si Edmundo González, el presidente electo, no puede proteger a su propio yerno, ¿quién puede protegerte a ti? Es el uso del terror como pegamento para una estructura que se desmorona. Es un punto fascinante. Rafa menciona a Ceausescu, pero recordemos cómo terminó. Cuando el ejército vio que el dictador estaba dispuesto a masacrar a su propio pueblo para salvarse, los generales le dieron la espalda. Leo, volvamos a la llamada Trump-Maduro. Se dice que Marco Rubio le recordó a Maduro que el final de Noriega fue una celda en Miami, pero el de Ceausescu fue un paredón. Si esto es cierto, ¿no es la condena de Tudares una respuesta visceral a esa amenaza? Una forma de decir, si yo voy al paredón, ¿me llevo a los suyos conmigo? Es un chantaje suicida. Pero volvemos a la teoría de juegos. En una negociación de rehenes, si el secuestrador mata al rehén, pierde su único escudo. Maduro ha condenado a Tudares a 30 años, pero lo mantiene vivo. Mientras esté vivo, es una moneda de cambio. Pero en el momento en que Trump decida que el valor de la moneda es menor que el costo de la humillación, Maduro se queda sin nada. El bombardeo de la CIA en Maracaibo fue la forma de Trump de decir: tus rehenes no protegen tus activos. Puedo quemar tu dinero mientras tú guardas a tus presos. Es una escalada asimétrica que Maduro no sabe cómo jugar. Pero Marcos, hay un factor que Leo ignora: la resiliencia del mal. Fidel Castro usó rehenes y presos políticos durante 60 años para obtener concesiones de 12 administraciones estadounidenses. Maduro cree que puede ser un Castro, no un Noriega. Está apostando a que Tudares sea el primero de muchos, una fábrica de rehenes que obligue a Trump a sentarse una y otra vez. Es una estrategia de desgaste que históricamente a las dictaduras del Caribe les ha funcionado para ganar décadas. Ese es el dilema. ¿Es Maduro un Noriega camino a la captura o un Castro perfeccionando el arte del chantaje? La respuesta podría estar en quién controla el dinero, y como bien dijo Leo, los galpones en Maracaibo ya son cenizas. Llegamos al punto donde la ética choca con la supervivencia. La exigencia de Maduro en esa llamada no fue solo institucional, fue personal. Exige que Estados Unidos no solo le otorgue una amnistía a él para quedarse en Venezuela, sino que borre las recompensas que pesan sobre su círculo de hierro, Diosdado Cabello y Padrino López. Estamos hablando de hombres por los que el Departamento de Estado ofrece hasta $25 millones. Rafa, Thomas Hobbes, decía en el Leviatán que la ley fundamental de la naturaleza es buscar la paz y seguirla, pero que si no se puede obtener, el hombre puede usar todas las ventajas de la guerra. ¿Es esta impunidad total el precio que debemos pagar por la paz de Hobbes en Venezuela? ¿Vale la pena perdonar crímenes de narcoterrorismo para liberar a los 30 millones de venezolanos y a los rehenes como Tudares?